¿Qué tal? Pues vamos a ver el resumen de la sesión número 3 que vimos cómo importar archivos de DWG a SketchUp. Entonces lo primero que tendríamos que explicar sería que desde todos los programas que estamos dibujando tanto en 2D como en 3D, bueno, en este caso estos dos programas en específico manejan unidades. Entonces aquí en AutoCAD podemos escribir la palabra unidades, units, y entonces aquí vamos a encontrar qué tipo de unidades estamos ocupando, que en este caso es decimal. Y en este caso lo más importante es que este dibujo, las unidades predeterminadas de este dibujo están en milímetros. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando yo vaya aquí a SketchUp y le dé archivo y luego le demos importar, seleccionamos el archivo que en este caso es este dibujo de AutoCAD, lo ubicamos aquí en la carpeta y le vamos a dar aquí en donde dice, bueno, para que aparezca ese archivo sería importante que del lado inferior derecho tenemos una pestaña en donde podemos seleccionar todos los tipos de archivo que se pueden importar desde otras aplicaciones a SketchUp. Por ejemplo, en este caso tendríamos que tener seleccionado archivos AutoCAD, de WG, de XF, seleccionar el archivo de muros y aquí vamos a presionar este botón que dice opciones. Vamos a desactivar estas cuatro casillas, puede ser que alguna venga activa. Y aquí, por ejemplo, predeterminadamente viene unidades y dice unidades del modelo. ¿De qué modelo? Del modelo original, es decir, desde donde viene el archivo que en este caso es AutoCAD. Aquí entonces ya revisamos que las unidades del modelo son milímetros. Antes de importarlo, ¿qué sería necesario hacer? Que nosotros supiéramos en nuestra plantilla de SketchUp en qué unidades estamos trabajando en esta plantilla. Entonces, yo voy a ir aquí a ventana, voy a ir a información del modelo y voy a seleccionar aquí unidades y voy a verificar que esté precisamente activo decimal, metros en longitud y sobre todo eso sea lo más importante. Área y volumen también está asignado en metros cuadrados y metros cúbicos respectivamente. Eso sería lo más importante, que nosotros verificáramos que las unidades del origen, que en este caso es AutoCAD, y del destino, que en este caso es SketchUp, coincidan, ¿no? Que en este caso sean al menos decimales, es decir, que no sean pies pulgada, o sea, que una pueda ser pies pulgada y la otra decimal. Una vez que ya verifique eso, en este caso yo voy a definir que las unidades sean en metros. Aquí en este archivo de SketchUp, como vamos a estar trabajando un proyecto de vivienda, pues me conviene en este caso que sea en metros. Si fuera, por ejemplo, un proyecto de mobiliario, por ejemplo, pues tal vez sí me convendría trabajar en milímetros, puede ser. Bueno, entonces para importarlo nuevamente, ventana, importar, seleccionamos el archivo y le damos aquí opciones. Voy a dejar la que viene por default, que es unidades del modelo, y le damos OK y le damos importar. ¿Para qué lo hice? A propósito, lo estamos haciendo de esta manera para que nosotros veamos que como la plantilla está configurada en metros, esta plantilla de SketchUp, cuando yo traigo un dibujo y le digo que en este caso, por ejemplo, este longitud es 2.85, pero no dice ahí las unidades. ¿Qué va a pasar en SketchUp? Que como aquí en AutoCAD está en milímetros este dibujo, cuando yo regrese aquí a SketchUp y yo le dejo aquí esta opción de unidades del modelo, va a ser unidades del modelo de los milímetros. Entonces voy a darle a importar. Me dice aquí lo que está importando, le voy a decir que sí. Y lo que voy a encontrar aquí precisamente es un dibujo muy chiquitito. ¿Por qué? Porque estos son 2.85 milímetros. Entonces, realmente lo que necesito es que esos 2.85, por ejemplo, esos 2.85 sean metros. Entonces, cuando yo le dé aquí archivo, importar, voy a seleccionar el archivo y en opciones le voy a decir las unidades, independientemente cuáles tenga definida desde el archivo origen, esas unidades, esos 2.85, quiero que sean, ¿qué? Metros en este caso. Entonces le vamos a dar OK y le damos aquí importar. Aquí nos marca el número de entidades que importó y
en este caso solo una capa, 48 polilíneas y un bloque. Por default, cuando lo trae desde AutoCAD, aunque aquí esté dibujado con polilíneas, como estamos viendo, que es la manera correcta en que deberían tenerlo dibujado, aquí me va a traer un bloque. ¿Cómo puedo saber? Clic derecho y le voy a dar aquí. Nos va a aparecer la información o la opción más bien de editar componente. Entonces, esto que trajimos acá es un componente. Muy bien. Antes de importarlo, también sería relevante aplicar lo que vimos las sesiones pasadas. Por ejemplo, el tema de los tags o las capas o las etiquetas. Entonces, vamos a generar una nueva etiqueta y en este caso yo voy a escoger, voy a ponerle una etiqueta le voy a poner planta arquitectónica, ¿no? O plantas, ¿no? Activo este layer y en este layer es donde realmente voy a realizar la importación, porque si no se va a ir al layer de sin etiqueta, ¿no? Entonces habíamos acordado que siempre vamos a estar creando capas y vamos a estar dividiendo nuestros elementos por capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que tengamos creada la etiqueta de plantas arquitectónicas, archivo, importar, seleccionamos el archivo, ya entendimos, bueno, ya sabemos por qué lo de las unidades. Entonces vamos aquí en este caso a metros, damos OK y le damos importar. Mucha gente lo que hace es que directamente desde aquí, desde el layer o más bien desde este dibujo que está aquí que trajimos desde estos polígonos, podemos darle aquí explotar, por ejemplo, y recordemos que en SketchUp, si nosotros tenemos, por ejemplo, una superficie que está inscrita en estos 4 aristas, si por alguna razón no la tenemos, cuando nosotros intersecamos cualquier línea, como en este caso, que hagamos que se toquen el resto de las aristas, automáticamente nos genera nuevamente la superficie. Entonces, podríamos seleccionar aquí, ya explotado el dibujo, podríamos unirlo y de esta manera empezar a elevarlo de una manera muy sencilla. Se puede. Esto es, digamos que puede ser incluso aquí podríamos borrar esta línea y hacer la elevación. Aquí habrá que ver cómo está dibujado esta parte, porque cuando lo estoy elevando me genera aquí 2 líneas, ¿no? Estamos viendo aquí en donde está el cursor en este momento. Yo recomiendo que esto no se haga de esta manera para que, o sea, que digamos, nosotros dejemos este dibujo que trajimos como si fuera únicamente una plantilla de dibujo. Es decir, que sea un componente como tal y sobre ese componente nosotros empecemos a dibujar. Entonces yo voy a generar un nuevo layer y aquí le voy a poner ya, por ejemplo, muros. Una vez que ya generamos esta parte de esta nueva capa, la activamos y aquí es donde vamos a empezar a dibujar. Entonces, vamos a ver 2 maneras de dibujarlo. Para eso, antes primero les voy a explicar cómo funciona esta herramienta de Solid Tools o sólidos. Entonces la podemos obtener dando clic derecho, Solid Tools o sólidos o edición, no, perdón, menú de ver, herramientas o toolbars. Nos aparece este listado de menú y entonces activamos el que dice sólidos, herramientas de sólidos. Bueno, la herramienta de sólidos vamos a ver en este momento la de unión y la de sustracción y la de intersección. Entonces, nosotros es importante que todo lo que modelemos siempre sea un sólido. Aquí estoy haciendo un rectángulo. Vamos a hacer un grupo o componente de este rectángulo. Y vamos a ver qué sucedería si nosotros hacemos unión o sustracción o intersección. Entonces, en el primer caso, que es la parte de unión, voy a activar la vista en rayos X. Aquí se ven perfectamente las aristas, que son 2 cubos, ¿no? Bueno, 2 rectángulos. Bueno, 2 polígonos. Entonces, la primera opción que dice unión, hay que dar clic al primero, aparece un número 1 ahí en pequeño,
y luego me aparecerá, damos un clic y me aparecerá el número 2. Entonces observen cómo cambian las aristas. Quiere decir que realmente ya no son dos entidades, sino es una sola. ¿Cómo funciona la herramienta de sustracción? Funciona de manera inversa. Entonces seleccionamos el primero, el segundo y en este caso, en este programa, el primer elemento que seleccionamos es el que se va a ir. Nuevamente, seleccionamos, podemos hacerlo inverso. Seleccionamos sustracción, subtract, seleccionamos el primero, que es el que se va a ir, seleccionamos el segundo, es el que se va a quedar y listo. Y en el tema de la intersección, lo que va a hacer es que va a permanecer lo que se esté tocando entre esos dos. Bueno, una vez que ya vimos esto, ojo, solo esto puede ser, unión solo puede ser una vez que ya esté hecho grupo o componente. Es decir, si nosotros, en este caso, esto es un grupo, ¿no? Y este también es un grupo. Estas opciones las puedo hacer entre grupos y componentes. Si yo le diera aquí explotar y quiero hacer reaccionar este con este, me va a aparecer un aviso y me va a decir uno de los dos elementos no es un sólido, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar trabajando por eso con grupos componentes. Entonces aquí lo voy a hacer otra vez grupo y ya podría hacerlo reaccionar. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo tengamos claro desde ahora. Vamos a ver cómo podríamos hacer los muros de dos maneras, por ejemplo, ya con esto que acabamos de ver. Entonces, podemos hacerlo pedazo por pedazo y luego darle unir. O podemos hacerlo un sólido y luego irlo prolongando, ¿no? Vamos a ver, la primera sería hacerlo, digamos, como pedazo por pedazo y luego darle unión. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trazar rectángulos con la plantilla, con la forma del muro, y le voy a dar altura con la herramienta de push o pull. En este caso voy a asignar una altura de 2.7. Pueden ustedes asignar la que ustedes quieran. Le dan, en este caso voy a ir haciendo siempre grupos. Siempre voy a ir haciendo grupos. Entonces nuevamente, trazo un rectángulo, le doy una altura con la herramienta de push o pull que se activa con P en el teclado. Me acerco a una altura del grupo que está inmediato. Triple clic, control G para hacer un grupo. Y así lo voy haciendo con todos los sólidos. Quizá esta no sea la manera más fluida inicialmente para trabajar, pero nos puede enseñar que siempre tenemos que ir haciendo sólidos. O sea, como que nos va a hacer que de manera mecánica estemos, todo lo que estemos dibujando, inmediatamente lo estamos haciendo siempre un sólido, que en este caso sería un grupo o un componente, ¿sale? Eso sería importante. Muy bien. Una vez que ya terminé de hacer aquí mis pequeños pedacitos de muro, por ejemplo, igual puedo hacer aquí pensemos que la puerta vamos a asignarle una altura de 2.10 a la puerta con la herramienta de tape. Doy un clic en la parte inferior, desplazo el cursor desplazo el mouse hacia arriba y tecleo 2.10. R, que es rectángulo. Nuevamente puedo dibujar en todas las caras. Digamos que puedo dibujar a partir de cualquiera de los ejes. Y nuevamente hago aquí un grupo. Ya puedo eliminar esta guía, que la voy a dejar en este caso porque más adelante me va a servir. Vamos a eliminarla y luego la volvemos a dibujar, no pasa nada. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es una unión. Podemos dejarlo así, no pasa nada, pero también podemos hacer una unión. Es decir, podemos aquí seleccionar unión, siempre 1, 2, y en este caso, si mantengo la herramienta activa, continúa haciendo la unión. También podríamos seleccionar todos. Voy a regresar cuando estaban todos separados, que era en este caso. Podría seleccionar todos con la tecla Shift y dar clic en el botón de unión y ya los marca todos como un solo sólido. ¿Cómo puedo saber si es un sólido? Pues si yo quisiera unirlo con otro, como en este caso, por ejemplo, que yo lo copié y quisiera unir este con este, me va a permitir hacerlo a través de unión, ¿sale? Cuando no sea un sólido, les va a indicar alguno de tus dos elementos no es un sólido.
¿Cómo puede llegar a pasar eso? Es muy común que pase al inicio. Vamos al ejemplo de lo que no debemos de hacer. Trazamos sobre la plantilla un muro y se nos olvida hacer este grupo o componente. Trazamos aquí otro pedazo de este muro. En primer lugar, bueno, aquí por alguna razón ya se me había hecho con las caras invertidas. Eso también es común, que vayamos mezclando caras invertidas. Ya vemos que eso lo tenemos que evitar. Y a veces seleccionamos todo esto, le damos a hacer grupo y aparentemente puede ser lo mismo, pero cuando nosotros tratamos de unirlos, nos va a marcar un error, ¿no? No puede porque no es un grupo componente. Entonces tenemos que ser cuidadosos desde el inicio en evitar. Por eso decía que inicialmente sería bueno, quizá aunque parezca más tardado, para que nos acostumbremos, trazar, damos altura, triple clic y hacemos un grupo inmediatamente. De esa manera pues vamos a garantizar que estemos trabajando de manera adecuada, siempre con las caras que aparezcan en color blanco, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, así podemos hacerlo inicialmente, les digo, en lo que nos acostumbramos a trabajar grupos y componentes. Todo siempre que sea un grupo y componente. Podemos seleccionar los tres y dar unión. Hay otra forma, por ejemplo, yo podría dar rectángulo. Hago exactamente el mismo procedimiento, pero recordemos que cualquier sí, cualquier volumen que nosotros tengamos aquí o cualquier cara, lo explico más bien con un volumen, no tanto con una cara, para que se explique un poco mejor. Si nosotros subdividimos esta superficie, no importa en cuántas partes la subdividamos, automáticamente esas caras ya están divididas. Entonces nosotros podemos manipular cada una de estas caras, ¿no? Entonces, lo mismo sucederá con el tema de los muros. Es decir, yo puedo siempre subdividir las caras, en este caso, las veces que yo quiera, ¿no? Y de la manera que yo quiera y siempre voy a poder subdividir esto y no tiene fin. Entonces los muros es exactamente lo mismo. Tendríamos que subdividir esta superficie que en este caso no está hecha ni grupo ni componente. Entonces voy a trazar una línea para subdividirla. Con las flechas del teclado voy a condicionar que se mueva únicamente en el eje Z. Clic inicial, clic en la flecha del teclado hacia arriba y damos un clic en la altura final. De esa manera yo ya dividí esta superficie en tres secciones. Selecciono la sección de en medio. Y de esa manera yo puedo continuar desarrollando el muro como yo quiera. Pensemos que hasta ahí lo voy a dejar. Voy a seleccionar triple clic y hago un grupo. ¿Cómo me aseguro que esto sea un sólido? Lo mismo. Vamos aquí a ponerlos juntos. Les voy a dar la instrucción de unión. Y como los dos son sólidos, no hay ningún problema. Esto ya es un grupo componente. También puedo editar siempre el grupo componente. Doble clic, entro al editor de grupo componente. O volver a marcar la altura, que en este caso habíamos acordado que iba a ser de 2.10. Vamos a ver dos maneras. Selecciono, ya estoy dentro del grupo componente. Con esa línea yo ya puedo marcar aquí una división con la herramienta de línea y puedo empujar esto. Nada más me quedaría aquí eliminar esta línea que me quedaría ahí. Otra forma sería que incluso dentro del grupo componente o fuera, como ustedes quieran, trazaran esta parte, la hicieran un sólido y ya tienen dos opciones. Bueno, ya tienen la opción de unión y listo, ¿no? Si quisieran quitarle ese pedazo, también lo pueden hacer.
ya vimos cómo. Entonces podría ser a través de una sustracción. Entonces podríamos trazar. Nada más aquí lo que les recomiendo es que tracemos siempre, usando las flechas del teclado, nosotros podemos condicionar cuál es la dirección de trazo, ¿no? Si es en Y, si es en X o es en Z. Entonces aquí, yo por ejemplo, si quisiera quitarle ese pedazo que acabo de dibujar, tendría que modelar el volumen al que le voy a quitar, ¿no? Entonces también tendría que ser un grupo componente. Yo lo que normalmente hago es que rebase las dimensiones y ahora puedo aplicar precisamente sustracción, ¿no? Que sería el primero y el segundo. El primero es el que se va, el segundo es el que se queda. Entonces nosotros podemos siempre hacer uniones y sustracciones con la herramienta de sólidos. Entonces, nuevamente sería aquí grupo componente y unión. ¿Vale? Entonces de esa manera podemos hacer lo del tema de los muros. Muy bien, para el tema de la ventana vamos a ver cómo podemos utilizar ya grupos y componentes, incluso mezclados, o sea, relacionar grupos y componentes. Voy a dibujar conceptualmente, vamos a ver tres maneras de que podamos obtener la ventana, por ejemplo, o en este caso vamos a ver únicamente dos hasta ahora, que puede ser dibujarla o traerla ya de la biblioteca del 3D Warehouse. Yo busqué aquí ventana en internet y entonces, bueno, conceptualmente vamos a dibujar el marco exterior, vamos a dibujar los dos marcos internos y con eso sería. Entonces, por ejemplo, vamos a darle una medida de 2 pulgadas a la parte exterior y a los marcos interiores de 1 pulgada. Bueno, entonces aquí voy a generar una nueva etiqueta y le voy a poner ventanas. Activo la etiqueta que acabo de crear y empiezo a dibujar. Voy a hacer un rectángulo. Selecciono de esquina a esquina y con la herramienta de offset voy a dar un clic en la superficie interior y le voy a dar la separación, que en este caso son 2 pulgadas, 0.05, ¿no? Recordando que sería, estoy redondeando, serían 2.54 por 2, ¿no? Para hacer 2 pulgadas. El ancho se lo voy a dar de... pensemos que fuera ya así muy grande, 4 pulgadas, para que el muro tiene 15 centímetros de ancho. Le voy a dar 0.1 y esto lo voy a dar triple clic y le voy a dar agrupar. Selecciono nuevamente rectángulo, vuelvo a trazar a la mitad de esta dimensión, cada uno, sino nada más las medidas generales, ¿no? Aquí le voy a dar que sea, en lugar de 2 pulgadas, que sea 1 pulgada, entonces sería 0.025. Recordar que estamos trabajando en metros en este archivo y el espesor de esto igual será 0.025, ¿no? Porque es 1 pulgada. Le voy a dar grupo y este ya podríamos ubicarlo si nos acercamos y cuando le damos mover, nos aparece como una especie de vista en rayos X. Si no, entramos aquí a la vista de rayos X y desde el centro, perdón, desde el punto exterior, aquí tal vez no lo necesitamos, desde el punto exterior me voy a ir al centro del marco, o sea, voy a situar aquí esta esquina de este marco al centro, ¿no? Y adentro le tengo que dibujar todavía el vidrio del marco interior. Entonces tendría que darle otra vez rectángulo. Y aquí recordemos que son espesores de 3, 6, 9, 12, 15 milímetros aquí en México. Entonces pensemos que fuera de 9 milímetros. Sería 0.01. Tiene un espesor muy pequeño. Esto está aproximado como si fuera 10 milímetros, que en realidad serían 9. Y vamos a seleccionar todo y le vamos a dar aquí agrupar. Bueno, lo mismo, posicionamos, activamos la vista rayos X y desde el centro del vidrio lo voy a poner al centro del marco interior. Y listo. Ahora este y este podrían ser un grupo. Si ya nos empiezan a estorbar
alguna parte de los muros, tenemos siempre esta opción que se llama ver component edit o edición de componente y ocultar el resto del modelo. ¿Para qué me sirve? Para que si yo selecciono un grupo componente, desaparezca lo demás, ¿no? A veces puede ser útil, a veces sí necesitamos ver la referencia en donde estamos dibujando, ¿no? Bueno, esto aquí es un grupo componente, ahora sí la puedo seleccionar, puedo copiarlo, ya sabemos que es con mover y control, y en este caso ya nada más me restaría desfasar de esta manera. Podríamos hacer incluso aquí el hundimiento, o sea, darle aquí el espesor, pero bueno, de manera conceptual lo podemos dejar así. Y seleccionar todo esto, o sea, un grupo con Shift selecciono el segundo grupo y con Shift selecciono este grupo y le puedo dar clic derecho y esto puede ser un componente. Entonces aquí en este caso le voy a poner ventana de cocina. Incluso le pueden poner ahí las dimensiones para que se acuerden, ¿no? Activo la vista en rayos X, me voy aquí al punto medio de este marco y lo sitúo al centro del muro. No estamos aplicando materiales en este momento, nada más estamos enseñando cómo podríamos dibujar aquí la ventana, ¿de acuerdo? Esa sería la primera manera. Archivo, guardar. Se pueden, no habíamos guardado el archivo, sería importante archivo, guardar. Y aquí guardamos nuestro archivo. Bueno, muy bien. Otra manera que podríamos traer la ventana sería, o que podríamos, sí, más bien vamos a descargarla, sería aquí desde el menú de ventana, 3D Warehouse. Y desde aquí nosotros, para que nos deje utilizar el 3D Warehouse, tenemos que acceder con una cuenta que, o sea, tenemos que registrarnos y darnos de alta aquí en esta parte, ¿no? No importa que el programa tenga la licencia original o no original, eso no tiene nada que ver. Aquí genera una cuenta de una cosa que se llama Trimble y ahí acceden y ya pueden descargar los modelos. Bueno, entonces vamos a buscar aquí ventana. Siempre tratamos de buscar en inglés para que aparezcan mayor número de elementos. Vamos a ir aquí a la parte donde dice modelos. Y aquí tenemos del lado izquierdo el rango de tamaños de modelo. Y luego aquí en la parte superior derecha tenemos que se pueden ordenar por relevancia, popularidad, autor, like, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descargar cualquiera. Voy a descargar este que aparece aquí. Si le damos clic, aquí tenemos un icono que nos dice descargar, es como más inmediato. Yo sugiero que siempre le demos clic y leamos primero qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, dice 168 likes, 68,000 descargas. Pues yo creo que sí funciona bien. Materiales tiene 13 materiales, polígonos 506. El peso total del archivo son 218 kilobits, está perfecto. Y si le damos más detalles, nos aparece aquí que tiene una sola capa. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro archivo aquí de fondo, dice que tenemos una capa sin etiqueta, es la que está activa. Cuando nosotros veamos este modelo 3D que dice etiqueta 1, seguramente está modelado en el layer que dice sin etiqueta, o sea, en el layer por default de SketchUp. Entonces, cuando nosotros le damos descargar, en el layer que tenemos activo es donde se va a descargar. Lo voy a descargar 2 veces para que lo veamos. Entonces, primero voy a descargarla aquí donde dice sin etiqueta, le voy a dar descargar y me dice descargar directamente en el modelo SketchUp. Le decimos que sí, ya está aquí. Y voy a seleccionar ahora y voy a poner activo mi etiqueta, por ejemplo, de ventanas, ¿no? Voy a generar una nueva etiqueta. Le voy a poner ventanas y la voy a activar y en esta nueva etiqueta voy a descargar, voy a hacer exactamente lo mismo y voy a descargar las ventanas, les voy a poner que sí y listo. Aparentemente hicimos lo mismo, nada más que el tema es lo de siempre, ¿no? Cómo controlamos lo de las capas y cómo vamos teniendo, pues sí, cierto orden y organización en esta parte. Vamos a darle aquí color por capa y como se darán cuenta, este está en sin etiqueta y este es un componente. Aquí podemos verlo, clic derecho. Este componente está exteriormente en el layer de ventanas. Sin embargo, si yo le diera aquí explotar o le doy doble clic para entrar al editor de grupo componente, doble clic nuevamente para seleccionar aquí los elementos. Ojo, aquí es el mismo componente en diferentes capas. Entonces cuando yo lo altero, nótese cómo también se altera el otro componente. Entonces eso sería importante.
Entonces, si yo aquí tuviera mi layer de capas, pero si yo le doy doble clic, interiormente estos componentes o estos dibujos no pertenecen al layer de capas. Habría que regresar al video, con el primer video, bueno, la sesión anterior, donde explicamos esta parte. Entonces, si yo quisiera cambiar este elemento que tengo seleccionado de capa, de la que dice sin etiqueta, a la capa que dice ventanas, tendría que hacerlo de esta manera. Tengo que entrar siempre al editor del componente, dar triple clic, seleccionar todo y pasarlo de layer. Y así tendría que hacerlo elemento por elemento, con el vidrio, con las herrerías y con todas, ¿no? Tenemos que ir así una por una, eso sería como el tema. Ir revisando que todos los elementos precisamente ya estuvieran ahí en el layer de ventanas. Aquí es un poco más difícil porque ya está. Quizá había sido más fácil hacerlo en el layer de muros, ¿no? Que tenía otro color, entonces lo pude ir viendo. Pero bueno, de hecho también lo puedo hacer acá. O sea, a pesar de que está en otro layer, como es un componente y lo que modifico en un lado se modifica en el otro, siempre doble clic para ir como adentrándonos en grupos y componentes del componente, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que ir entrando, seleccionando todos los elementos. Por eso es muy importante lo que les decía al inicio, ¿no? Que parece una tontería. ¿Dónde tengo, en qué etiqueta tengo cada una de mis elementos, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, ahora sí, por ejemplo, si yo explotara esto, que tengo aquí las dos, todo esto ya pertenece por fuera, también lo voy a poner en ventanas. El componente exteriormente ya pertenece a ventanas y aquí en la parte interior ya pertenece también a ventanas. Tendremos que hacer siempre esa edición. Bueno, yo recomiendo que si fuéramos organizados, tendríamos que estar haciendo siempre esas ediciones, ¿no? Para el tema de materiales y eso no va a pasar absolutamente nada. Cuando apliquemos texturas y eso no va a pasar nada, simplemente para que nuestro dibujo eh, vaya bien organizado, ¿no? Activamos nuestra vista rayos X, mover y desde el punto central del marco lo colocamos y ya tendríamos aquí lo mismo que acabamos de dibujar, pero con otro diseño. Y bueno, también sería ahí descargarlo y bueno, cambiarlo de revisar este tema de las capas y luego ya finalmente escalarlo. Esa sería otra manera.